Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Vamos a realizar la actividad del ejemplo para las tablas cuantitativas continuas o tablas agrupadas en intervalos. Entonces debemos identificar el tamaño de la muestra, el número de intervalos, el máximo, el mínimo, el rango y la amplitud. Para realizar este tipo de actividades necesitamos tener los datos en un Excel, o bien si los van a desarrollar en cuadernos usando calculadora, pueden utilizar el mismo resumen que se muestra en esta tabla. Para desarrollarla en Excel tenemos que identificar n, que es el tamaño de la muestra, k, que va a ser el número de intervalos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango y la amplitud. La amplitud, recuerden que es A. ¿Okay? La resumimos como un A. Entonces, en una celda diferente vamos a ir realizando los cálculos. Vamos a escribir, para hallar el valor de n, usamos la función es igual contar. Seleccionamos la columna A, cierro paréntesis, enter. La función contar lo que hace es contar los números, solo los números que hay en la columna. Si yo por ejemplo escribo una letra, al final sigue siendo 40. Si yo escribo un número cualquiera, por ejemplo un 2, cambia a 41. ¿Okay? Eso es lo que hace la función, va a contar todos los números que hayan en la columna A. El valor de k, dejemos que era redondear punto más 3,3 por la función log. Seleccionamos la celda donde esté el valor de n, más 1, punto y coma, sin decimales, así que vamos a colocar un 0. Ok, k vale 7. Ya recuerden que la función que vamos a usar es la misma que se entrega en la guía. Si ustedes van a trabajar con calculadora, utilizan esta función en su calculadora y aproximan al entero siguiente. Si les da por ejemplo 6.1, van a utilizar el 7, lo van a aproximar a 7. El valor máximo es igual max. Pinchamos la columna A, cerramos paréntesis, enter. El valor mínimo, pinchamos la columna A, enter. El rango, de acuerdo a la fórmula, es el valor máximo menos el mínimo. Entonces, máximo menos mínimo. Y la amplitud, según fórmula, es el rango partido por k. Entonces, el valor del rango se va a dividir por el valor de k. Y eso lo vamos a redondear al número entero, porque tenemos solamente números enteros en la información. Acá vamos a utilizar la función redondear solito, sin punto más, sin punto par, sin nada, redondear solito. El número que deseamos redondear está ubicado en esa celda, punto y coma. Deseamos redondearlo con 0 decimales, así que esos números, esa información de 0 decimales, el 0 se ingresa con el teclado. 18. Ahora procedemos a construir la tabla. Las clases, que si k es igual a 7, tenemos que hacer 7 intervalos. Vamos a tener un límite inferior y límite superior para cada intervalo. Ya linf, límite inferior, lsub, límite superior. El primer límite inferior es el valor mínimo, siempre. Y el primer límite superior es el valor mínimo más el 18. Debemos ir copiando esta información de la siguiente forma. El segundo límite inferior es el límite superior anterior y a él se le suma 18. Siempre le vamos a ir sumando al límite inferior la amplitud, que es 18. Para eso se calculó, para irle sumando este 18 a cada límite inferior.
se copia tal cual y se le suma 18. Una vez que la tabla está completa, la parte de los intervalos, debemos fijarnos que siempre el máximo esté contenido dentro del último intervalo. El último límite superior no debe ser menor al valor máximo. ¿Okay? Este valor siempre tiene que ser mayor a él para que él esté contenido. Vamos a generar la columna marca de clase. Y la marca de clase es ese valor más él y se divide por 2. ¿Ya? O bien es el promedio, ¿no es cierto? Porque en el fondo es el promedio. Es igual promedio el entre ellos dos. Se arrastra el mouse sobre ellos dos. Y luego seleccionamos para copiar la fórmula y se aplique, ¿no es cierto?, al resto de los límites. Ya basta con arrastrar la fórmula. Cuando el mouse tiene esa forma como un cursor negro, ¿no es cierto?, como una cruz, un símbolo más negro, se arrastra hacia abajo, se selecciona y se arrastra hacia abajo para que la fórmula se aplique automáticamente a los otros límites. Ahora la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y sus respectivas acumuladas se calculan de la siguiente forma. Debemos organizar estos datos de mayor o de menor a mayor para ir contando cuántos datos hay entre 519 y 536, ya que el 537 se va a considerar abajo. Entonces pinchamos la columna A, ordenamos y filtramos de menor a mayor. Nuestros datos se encuentran ahora ordenados. En el FI vamos a contar cuántos datos hay entre 519 y 536. Hay 4 datos. Lo mismo la cantidad de datos que hay entre 537 y 554. Los voy a pintar de otro color simplemente para acordarme de cuáles son esos datos y poderlos contar. Recuerden que también podemos usar es igual contar y seleccionar todo lo que pinté en naranjo. Seguimos. Números entre 555 y 573. ...572, ya que el 573 se considera en el cuarto intervalo. De 573 a 590 hay 3 valores. Vamos a ingresar el número directamente. Conste que usé esta función para contar cuando habían más datos. Ya cuando es como tedioso estar contando de uno en uno, puedo usar la función contar, pero si aquí sale más corto ingresar los datos en la frecuencia, simplemente los ingreso. Es decisión de cada uno. Igual hubiese podido usar la función contar. Entre 609 y 627 perdón, me saltó un intervalo entre 590 y 591 y 608. Hay 4 valores, ingresamos entonces un 4 en esta celda, en la frecuencia del quinto intervalo. Ahora sí, entre 509 y 626. Cinco datos y al final hay 2. Tenemos que sumar esta información. Vamos a usar la función es igual suma
y selecciono los datos a sumar. Tenemos 40 datos y ahora sacamos la frecuencia relativa dividiendo cada uno de ellos por 40. Realizamos la suma y nos tiene que dar 1. Ahora debemos copiar la información del lado con es igual, lo voy a explicar más despacio, es igual y pinchamos el valor que está en la columna Chey y arrastramos nuevamente para que copie la fórmula. Y eso lo dejamos en formato porcentaje. La columna FI mayúscula se conserva el primero y al anterior le sumamos el que sigue. La fórmula se va a repetir desde el segundo hacia abajo. Por lo tanto, podemos seleccionar ya el segundo y arrastrar hasta abajo. Luego seleccionamos todo esto y copiamos la fórmula hacia el lado y dejamos la última en porcentaje. Pueden realizar estas columnas cada una paso a paso y comprobar que los resultados van a ser los mismos. Vamos a centrar la información para que quede ordenado. Vamos a enmarcar todos los bordes y vamos a dejar los títulos de las columnas en negrita. Y ahí tenemos la tabla de frecuencia completa.